Hello, ¿cómo están? Yo sé que las introducciones largas ya hoy en día no se usan, todo el mundo quiere que uno vaya directo al grano, pero yo hoy quiero hacer mi introducción larga para dar mi explicación, así que si tú quieres ir directo a la historia sin escuchar la explicación, puedes ir este minuto de acá. Si todavía no te has ido y quieres escuchar la explicación, pues expliquemos. Yo empecé este canal porque yo quería hablar sobre maquillaje, yo amo el maquillaje, soy maquilladora profesional y mis primeros videos eran sobre maquillaje, pero el tema con YouTube es que el boom de los canales de maquillaje tuvo su momento hace tiempo cuando la gente veía tutoriales y hoy en día la gente ya los tutoriales no le interesan mucho y los canales de maquillaje evolucionaron como a dos grandes ramas principales. Esta división se hizo sobre todo para hacer el canal de maquillaje, un canal de chismes, voy cero por ese lado, o otra cosa que estos canales sí me encantan, que son los que hacen true crime, que investigan crímenes, asesinatos y ese tipo de cosas. Este lado de la edición que tuvieron los canales de maquillaje sí me encanta, pero cuando me estaba planteando esto realmente como una posibilidad, pensé que yo no iba a poder hacer el tema de hablar de true crime, porque lo que me gusta a mí de estos canales, verlos acá en YouTube, es que son censurados. Yo no voy a conseguir aquí escenas de crimen ni nada por el estilo, solamente la descripción de lo que pasó. Y si a mí me tocaba hacer eso, en internet no hay nada filtrado, entonces sí me iba a tocar ver escenas del crimen y cosas que no me parecen. Entonces por mucho tiempo como que deseché esta idea hasta que se me ocurrió la idea de que, ¿por qué no intentamos hacer este mismo formato contando historias de lo que han sido como íconos femeninos, íconos de la moda a través del tiempo? Y dije, puede que funcione, entonces al menos lo quería intentar. Ya, ahora sí que tenemos la explicación, empecemos con la historia. Ok, para empezar esta historia hay que devolvernos en el tiempo, nada más un poquito, devolvernos un poquito más de 2000 años, nada más, y nos vamos a ir a Alejandría, al antiguo Egipto. Una noche de invierno del año 69 a.C. nace la protagonista de nuestra historia de hoy, Cleopatra Filopator Neatea, mejor conocida para los amigos como Cleopatra, que es como la vamos a llamar en este video. Esta noche que Cleopatra está naciendo, su familia, la dinastía ptolomeica, lleva nada más y nada menos 300 años en el poder de Egipto. Así nada. Su papá es el faraón Ptolomeo XII y su mamá es la faraona Cleopatra VI. En este momento de la historia, cuando decimos Cleopatra, no hay que aclarar que es Cleopatra porque solamente se nos ocurre una, que es nuestra protagonista. Pero resulta que ella era la séptima de su nombre cuando la coronaron. O sea, hubo 6 Cleopatras antes que ella. Si lo hubiesen coronado en Game of Thrones, dirían séptima en su nombre, reina de los Ándalos y todos los hombres. Así. Ella era la séptima. Y tenía otros 4 hermanos, 2 varones y 2 niñas. Desde el momento de su nacimiento recibió una educación súper importante porque obviamente era una hija de la nobleza. Entonces tenía profesores filósofos que le enseñaban aritmética, matemática, ciencia, y básicamente su infancia transcurre sin mucho mayor cosa que mencionar, salvo el hecho de que para su familia era normal casarse entre hermanos. De hecho se cree que su papá y su mamá eran hermanos, y también pues traicionar a la parte de la familia que no está de acuerdo con tus ideales. Pero ya vamos para allá. Entonces a los 11 resulta que su hermana mayor, Berenice, se casa con un rey de algún país por ahí cercano a Egipto y toman el poder. Su papá, el faraón Ptolomeo XII, logra huir con ella cuando ella tiene 11 años, pero su mamá, Cleopatra VI, no logra ir o no quiso huir, y su hija dice, bueno, no vas a huir, no importa, yo te corto la cabeza. Esto es nada más para que empecemos a ver la familia tóxica en la que está creciendo Cleopatra. Ella entonces está en el exilio con su papá, sigue teniendo la mejor educación porque es parte de la nobleza. Ella quería ser una businesswoman desde chiquita, entonces en este momento a mí me gusta imaginármela como que ella en el exilio estaba haciendo todas sus pruebas para montar su fábrica de maquillaje en el futuro. Se lo cuento así un poco como chiste, pero es real que ella se le atribuye un tratamiento para la alopecia, se le atribuyen tratamientos para el acné. Ya cuando está más grande cambian un poco sus intenciones con la química, pero en este momento ella está jugando a hacer su fábrica de maquillaje y su fábrica de perfume. Mientras ella está en este proceso, su papá decide reunirse con sus amigos romanos, nada más y nada menos que Julio César y Pompeyo. Y les dice, yo necesito ayuda de ustedes para recuperar mi trono, mi reino. Y Pompeyo y Julio César están como, ajá, más o menos como, ¿por qué te vamos a ayudar? Y Ptolomeo les dice, bueno, lo que pasa es que mi hija Berenice, que es mi hija mayor, está en su adolescencia, está en su etapa rebelde, entonces me quita el trono, pero
se casó con un hombrecito que es cero pro Roma, entonces a ustedes no les conviene que él esté en el trono. En cambio, si ustedes me ayudan a mí a volver a tomar mi trono, yo les prometo que yo voy a ser amigo de Roma y además les voy a pagar por su servicio. Entonces Julio César y Pompeyo se miran un poco como... Entonces, a los 15 años, regresa a Alejandría con su papá y con la ayuda de los amiguitos de su papá. Y cuando llegan a Alejandría, Ptolomeo dice, ok, aunque tú seas mi hija mayor, tú mataste a tu mamá y me quitaste mi trono, entonces yo te voy a cortar la cabeza a ti. Cleopatra tiene 15 en este momento y ya vio como su hermana le cortó la cabeza a su mamá y como su papá le cortó la cabeza a su hermano. O sea, definitivamente no le envidio. ¡Qué familita! Ya estando en Alejandría, su papá tiene el problema de que la tradición egipcia era que los faraones gobernaran juntos, como pareja, era una pareja real. Y su hija había asesinado a su esposa, entonces Ptolomeo dice, bueno, pues no pasa nada, yo tengo otra hija, voy a casarme con mi siguiente hija, que es Cleopatra. Reina como corregente de su papá por un tiempo, hasta que cuando tiene 17, su papá muere, y siguiendo la tradición, a ella le toca casarse con su hermano menor, que se convierte en el faraón Ptolomeo XIII y empieza a gobernar como su corregente. Acuérdense que la familia de Cleopatra es una familia súper tóxica y Ptolomeo y ella no se llevaban para nada bien, estuvieron intentando gobernar juntos un par de años, pero Cleopatra era súper popular con el pueblo egipcio porque cabe recalcar que la familia de Cleopatra, la dinastía ptolomeica, eran macedonios. Entonces ni siquiera hablaban egipcio, que era el idioma de sus subordinados, era el idioma de la gente que vivía en Egipto, pero es que ellos eran descendientes de Alejandro Magno, que era macedonio, entonces lo que hablaban era griego, pero Cleopatra se tomó como la molestia de aprender el idioma de la gente con la que vivía y eso le dio muchos puntos a favor y la gente la quería mucho y el hermano no podía soportar que ella fuese más popular que él y le dijo, mira, ¿sabes cómo es la cosa? O te bajo o te mato. Y ella, ya sabemos que para este momento de la vida sabe que ese o te bajo o te mato es completamente real, no importa que sea tu hermano. Entonces pues de nuevo le toca huir como a los 21 años y se queda en el exilio un tiempo. En este tiempo que está en el exilio, ahora sí es que empieza a jugar con venenos y con cosas mucho más nocivas que maquillaje, porque se entera que pues obviamente pueden ser importantes para ella en el futuro con la familita que tiene, ¿no? Estando en el exilio, se entera que Julio César, que era el amiguito de su papá, que ella ya conocía, viene de nuevo a Alejandría, pero esta vez, otra vez con Pompeyo, pero esta vez como enemigo de Pompeyo y de hecho persiguiéndolo, porque estaba en una guerra en Roma todo el tiempo peleada. Entonces ella dice, wow, es mi momento, yo conozco a este señor era amigo de mi papá, tengo que conocerlo. Obviamente Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, pensó exactamente lo mismo, que tenía que ganarse la confianza de Julio César, porque Julio César era el hombre más importante de Roma en ese momento, y Roma era pues el imperio romano, y el que estuviese feliz con Roma, todo bien. Entonces Ptolomeo, que recordemos que tiene como 12 años, sus consejeros le aconsejan que como Julio César lo que está es peleando con Pompeyo, que él puede apresar a Pompeyo cuando llegue a Alejandría, matarlo y entregarle a la cabeza a Julio César como ofrenda, como regalo para que Julio César vea que ellos están de su lado. Y eso es lo que hace el niño. El niño pues mata a Pompeyo, porque Pompeyo a todas estas venía creyendo que aquí en Alejandría le iban a ayudar porque él había ayudado al papá del actual faraón. Cuando llega Julio César a Alejandría, Ptolomeo XIII le ofrece la cabeza de Pompeyo y esto le cae súper mal a Julio César porque aunque ellos estaban peleando, pues resulta que Pompeyo y Julio César eran familia, Pompeyo era el esposo de la hija de Julio César, a Julio César como que no le cayó nada bien que le hubiesen cortado la cabeza porque eso no era lo que se tenía que hacer con los romanos. Básicamente como que no le gustó que Egipto se tomara el atrevimiento de decidir qué hacer con un cónsul de Roma sin consultárselo a él. Todo un show, todo un teatro. ¿Por qué? Si estaban peleando y él de todas maneras lo hubiese matado a él, no entiendo. Pero a Julito no le gustó que le mataran a Pompeyo. Entonces Cleopatra, que se entera de todo esto, dijo, es mi momento. Pero ella no tenía tropas, no tenía el control de Egipto, no tenía dinero, no tenía nada que ofrecerle a Julio César, salvo ella misma. Y entonces Cleopatra se prepara para su primera entrada triunfal en su vida. Ella decide volver del exilio. Dicen que estuvo en un viaje en un barquito, escondida en un barquito como una semana navegando por el Nilo para volver a Alejandría sin que nadie la viera, para poder presentarse frente a Julio César porque pues si conquistaba a Julio César, esa era su única oportunidad de tener su vida de regreso.
Pero ella sabía que obviamente su hermano esposo niño no la iba a dejar entrar al palacio. Entonces a ella solamente se le ocurrió la maravillosa idea de decir que le mandaban una alfombra de regalo, pero ella iba enrollada dentro de la alfombra. Ahora aquí les quiero hacer un paréntesis. En Egipto va a ser demasiado caro. No sé en qué momento del año fue esta entrada triunfal de Cleopatra, pero las alfombras tienen un tejido súper grueso, súper bullido. No sé cuánto tiempo la cargaron a ella dentro de la alfombra. Yo solo me puedo imaginar que ella quiere hacer su entrada triunfal dentro de una alfombra en un ambiente que es como 30 grados centígrados. El sudor que debe haber tenido esa mujer, no sé qué tan triunfal haya sido esa entrada, la verdad. Pero bueno, también es importante mencionarles aquí que en realidad los egipcios eran súper pulcros. No solamente para los estándares de limpieza de la época, sino incluso para los estándares de limpieza de nosotros. Se han conseguido en las excavaciones de las tumbas que ellos tenían cremas dentales, que tenían como una especie de cepillo dental, que tenían incluso especie de desodorante. Y ya les dije que Cleopatra era hasta perfumista. Entonces, capaz, si estoy aquí imaginándome a esta señora toda sudada y capaz olía hasta rico, no lo sé. Entonces, bueno, ella hace su entrada triunfal con Julio César. Ella tenía en este momento aproximadamente 21 años y sabe, porque ella ya conoció a Julio César cuando su papá fue a pedirle ayuda, que Julio César es un señor que tiene como 50. Entonces no sabemos si a Cleopatra ya le gustaba Julio César o no, pero dicen los historiadores que otra de las cosas que ella utilizaba era la belladona. La belladona es como una droga que se la ponían en los ojos para hacer que las pupilas se dilataran. Entonces ella dice, ok, si a mí realmente este tipo no me gusta, yo tengo que hacer que igual él crea que me gusta, entonces vamos a tener las pupilas como un gato. Y brillo de labios, porque también utilizan grasa de animales con pigmentos y tal para colorarse los labios. Entonces Cleopatra llegó así, medio en a ver a Julio César. Y Julio César, no se sabe, vamos a darle el beneficio de la duda. Algunas personas dicen que fue por el hecho de que ella fuese tan astuta de lograr llegar hasta él en un territorio completamente hostil para ella. Otras personas dicen que fue porque llegó medio menú y era una persona que tenía la mitad de su edad. Pero sea lo que sea que haya hecho Cleopatra, aparentemente esa noche lo conquistó, logró que él se pusiera del lado de ella. Entonces, para hacerles el cuento largo, corto, Julio César pelea con el hermano esposo de Cleopatra, lo mata y él se vuelve el amante de Cleopatra. Cleopatra está aquí súper feliz y Julio César dice, me voy a quedar un tiempito para asegurarme de que todo esté bien en Alejandría, porque ustedes pueden pelear todo lo que quieran mientras que me sigan mandando granos, porque todo esto, Alejandría o Egipto en general, era como el granero de Roma. Entonces, mientras hubiese una guerra civil en Egipto, Roma pasaba hambre y eso Julio César no lo podía permitir. Esa era una de las razones oficiales de por qué Julio César estaba en Alejandría, poniendo solución a toda esta guerra civil que había en Egipto. Cleopatra queda embarazada de César, le toca casarse con el hermano que le queda, que ahora es más chiquito incluso que el hermano anterior, tendría como 9 o 10 años, se casa con ella y se vuelve Ptolomeo XIV. Cuando Cleopatra tiene aproximadamente como 6 meses de embarazo, a Julio César se le acaba su luna de miel y tiene que regresarse a Roma, pues a seguir gobernando. Entonces, pues él se va para Roma, Cleopatra se queda en Alejandría. Vamos a decir que en esta época ella se preocupó por aprender a teñir telas, porque en Egipto sobre todo utilizaban el lino para vestirse. En Egipto hace mucho calor y el lino es una tela delgadita, se vestían muy ligero, la ropa no tenía como muchos adornos, pero resulta que hasta ese momento había sido muy difícil teñir el lino, no sabían cómo teñir el lino. No les puedo decir que fue exactamente Cleopatra la que descubrió cómo teñir el lino, pero sí que al final de la época egipcia es que aprendieron cómo teñirlo y pasaron de utilizar solamente blanco a utilizar el lino teñido de color medio rojizo, marrón, y ya al final utilizaban también tonos amarillos y azules. Entonces, obviamente Cleopatra, este tiempo que ya había asegurado que Julio César le iba a apoyar a ella, ahora pasaba su tiempo, como ya tenía su perfumería y su fábrica de maquillaje, pasaba su tiempo poniendo su fábrica de ropa. Y también lo que utilizaban de accesorios era todo en oro, porque resulta que la plata viene de Asia y en ese momento la plata en Egipto era súper escasa, así que solamente utilizaban cosas de oro con piedras preciosas. Entonces, por eso les digo que el tema de la moda era como que todo súper minimalista, clásico, pero súper ostentosos con las joyas. Entonces íbamos en que César regresa a Roma, que ya estaba embarazada de César, que se casa con su hermano menor, bla bla bla. Nace su hijo con César, al que le pone Ptolomeo XV,
Filométor César, mejor conocido para los amigos como Cesarión, que lo que significa es Cesarcito. Entonces para esta amiga va a ser Cesarcito de ahora en adelante. Cuando Cesarcito tenía como un año, Cleopatra, que ya para este momento tenía 23 y era toda una mujer hecha y derecha, dice, ok, ya este niño es un hombrecito, hay que llevárnoslo a Roma a que el pueblo romano conozca a su próximo gobernante, porque a todas estas, César no tenía hijos varones. Tenía la hija que ya les dije que se había casado con Pompeyo, pero hijos varones no tenía. Entonces Cleopatra dice, vamos a Roma para hacer el show y que el pueblo romano sepa quién va a ser el siguiente gobernante luego de César. Entonces Cleopatra se prepara para su segunda entrada triunfal en su vida. Esta señora se va a Roma con todo su séquito, se lleva perfumistas, estilistas, damas de compañía y monta el show cuando llega a Roma, y a los romanos le encantaba el show. Entonces Cleopatra se mete a los romanos, al pueblo romano, en un bolsillo. Obviamente el Senado, que era la gente que tenía el poder, no le gustaba para nada a Cleopatra porque les daba miedo. Era una mujer que tenía mucho poder, mucho dinero, era reina. Para ellos era una mujer que tenía más poder incluso que los hombres de la época, cuando para ellos el único que podía tener poder era el hombre. Entonces Cleopatra entra a Roma con toda su procesión, con animales exóticos, el pueblo romano la ama y ella se instala en Roma por un tiempo para que el pueblo romano conozca a Cesarcito. Y Julio César, como vio que el pueblo romano la quería tanto, decidió mostrarle su apoyo a esta mujer y mandó a construir nada más y nada menos que una estatua de Cleopatra en oro en el templo de la diosa Venus, que es la diosa del amor. Gran error, porque Julio César estaba casado y la esposa fue como que, ok, yo puedo entender que tú traigas a tu amante a vivir aquí al lado de mi casa, pero ¿cómo es eso que le vas a poner una estatua en el templo de la diosa del amor? ¿Y mi estatua? ¿Dónde está mi estatua? Y Calpurnia, que era la esposa de Julio César, era una mujer de la aristocracia romana, venía de una familia súper adinerada y súper importante, y obviamente tenía muchos contactos en el Senado. Empezó una campaña de desprestigio contra Cleopatra. Así que, en mi opinión, también un poco indirectamente una campaña contra César. Pero el tiempo que estuvo en Roma fue suficiente para que también se volviera un ícono de la moda en Roma, porque era como súper enigmática. Imagínense, la mujer romana para ese momento era súper recatada, no podía hablar si no le hablaban. La mujer noble no podía estar ni siquiera en eventos donde hubiesen desnudos, y Cleopatra, ya les dije que lo que utilizaban en Egipto era lino, y realmente en Egipto utilizaban la ropa sobre todo como símbolo de estatus, porque no les importaba la desnudez. Utilizaban la ropa como símbolo de estatus y un poco para protegerse del sol. Entonces, o iban semidesnudos, con las lolas al aire y no había ningún problema, o iban con los trajes de lino que eran semitransparentes, que se podía ver todo lo que iba debajo, y obviamente eso era súper escandaloso para la mujer romana de la época. Entonces la mujer romana no podía ponerse la ropa que llevaba Cleopatra, pero sí empezaron a utilizar las joyas que utilizaba ella. Entonces, en este momento que Cleopatra está en Roma, las romanas empiezan a amar las perlas, que era uno de los accesorios favoritos de Cleopatra. Las romanas dijeron, las perlas de nosotras, y empezaron a utilizar peinados trenzados, que también era lo que utilizaba Cleopatra. Cleopatra, lo más seguro es que ella hubiese tenido la cabeza rapada, porque esto les ayudaba a combatir el calor y les ayudaba con los piojos también. Pero entonces ellas lo que hacían era, se quitaban su cabello real, se lo rapaban y utilizaban pelucas de cabello natural. O sea, ellas se quitaban el pelo para volverse a poner. Pero las pelucas las trenzaban con ungüentos para que olieran rico, les ponían incrustaciones de oro y piedras preciosas y toda la cosa. Entonces las romanas dijeron, esto también lo podemos hacer, vamos a utilizar moños trenzados como utiliza Cleopatra. Y, de nuevo, en Egipto utilizaban una mezcla que se llamaba col, que era una mezcla oscura y como pegajosa, oscura no, negra y pegajosa alrededor de los ojos, porque tenía un olor particular que hacía alejar a los insectos, y porque esa capa pegajosa que se ponían alrededor del ojo era no solo con fines estéticos, sino también para proteger, porque Egipto es un lugar súper hostil, la arena del desierto se te mete en los ojos, y ellos utilizaban esto, como era pegajoso, para que la arena se pegara ahí y no les entrara al ojo. De hecho, en Egipto lo utilizaba todo el mundo, no solo las mujeres. Estos ojos oscuros lo utilizaba todo el mundo en Egipto. Entonces, Cleopatra, maquillándose así, hizo que las mujeres romanas empezaran a maquillarse los ojos mucho más cargados de lo que se maquillaban antes. Imponiendo tendencias, tenemos a nuestra amiga Cleo. Entonces, bueno, se dice que en este tiempo Julio César vio que Cleopatra pues era reina y que tenía como un poco el control absoluto de Egipto, y él lo que era dictador de Roma, que al principio fue dictador
anual, como que nombraron un dictador por año en Roma y logró que el Senado lo nombrara dictador vitalicio, pero él no quería ser dictador vitalicio, él quería ser emperador, él quería ser básicamente rey de Roma, y los romanos fue como, no señor, ya usted se está pasando, y lo que hicieron fue que hicieron que Julio César se separara de Marco Antonio, que no les he mencionado a Marco Antonio, pero ahorita se va a volver súper importante. Separaron a Julio César de Marco Antonio, que era su mano derecha, y cuando entró en el Senado, un montón de senadores molestos empiezan a apuñalar a César. Cleopatra ahora está en Roma, es reina, mujer, en una tierra hostil para ella, y dice, como que mejor me regreso para mi casa. Se quedó en Roma el tiempo suficiente para que leyeran el testamento de César, porque ella realmente pensaba que César probablemente iba a mencionar a Cesarión en su testamento porque era su único hijo varón, pero resulta que César decidió que le iba a dejar todo a su sobrino, que para ese momento tenía como 17 o 18 años, que se llamaba Octavio. Y Cleopatra y Marco Antonio se quedaron un poco como, ¿what? Cleopatra porque tenía el hijo de César, al que ni mencionó en el testamento, y Marco Antonio porque era la mano derecha de César, era como su fuerza militar, y él pensaba que si algo le pasaba a César, César le iba a dejar Roma a él, para que él se hiciera cargo. Pero pues resulta que no le dejó nada, ni a Cleopatra ni a Marco Antonio. Entonces Cleopatra decide huir de nuevo a Alejandría, porque en Alejandría al menos la quería. Ella huye a Alejandría y resulta que en Roma lo que pasa es que se dividen el imperio en tres. Octavio se queda con una parte, Marco Antonio se queda con otra parte, y un señor que se llama Lépido se queda con otra parte del imperio. Y la parte que le tocó a Marco Antonio era la parte que tenía Egipto. Cleopatra llega a Alejandría y dice, ok, yo tengo que poner orden acá porque en Roma ya no tengo a mi protector, entonces yo no puedo tener enemigos. Se dio cuenta de que su hermano, que cuando se casó con ella tenía como 10, ahora tenía como 12 o 13, ya era peligroso, y entonces lo mató, lo envenenó. No hay pruebas realmente que haya sido Cleopatra la que lo hizo, pero ¿quién más lo hace? Entonces ella está aquí, en Alejandría, un tiempo gobernando sola, ganó más puntos con su gente porque hubo sequías en Alejandría y la gente se estaba muriendo de hambre, y ella de su colección personal de joyas las vendió para poder darle comida al pueblo. Entonces el pueblo de Alejandría amaba a Cleopatra. Hasta que, estando en este tema, se entera que Marco Antonio de nuevo viene en camino a Alejandría, pero esta vez los récords oficiales dicen que es que venía porque necesitaba dinero de Egipto para seguir conquistando tierras, porque básicamente el pedazo de Roma o el pedazo del Imperio Romano que le dieron a él, para él no era suficiente y quería seguir conquistando gente. Entonces venía a pedirle apoyo a Cleopatra, que era la mujer más rica del mundo. Y Cleopatra dijo, wow, esta es mi nueva oportunidad de ganarme un aliado en Roma, como que vamos a ayudar a este señor. Resulta que Marco Antonio era súper mujeriego, le encantaban los shows, le encantaba beber, se emborrachaba en público y toda la cosa, como que no seguía mucho las normas de la época, las normas romanas. Pero para Egipto esto era mucho más normal. Y Cleopatra dijo como, ok, si a él le gusta el show, vamos a recibirlo con un show. Y así conquistamos a este señor. Entonces Cleopatra se prepara para su tercera entrada triunfal en su vida. Y se monta en un barco que tiene la proa de oro, manda a que pongan velas moradas en el barco, que todavía hasta el día de hoy el morado es como el color de la monarquía, el morado es sinónimo de realeza. Como le faltaba como publicidad para su fábrica de perfume, manda que perfume la vela. Mentira, ella lo que dice es que quería que Marco Antonio la oliera antes de verla, manda a que haya gente tocando en el barco para que Marco Antonio la escuchara antes de verla, y tiene un montón de esclavas también medio semidesnudas que la están abanicando, y ella en el centro en una cama de oro también semidesnuda representando la diosa Isis. Esto también es súper importante. Ella ya cuando estaba establecida en Egipto empezó a representarse como si ella fuese la reencarnación de Isis en la tierra. Entonces realmente en Egipto la veían como una diosa y a su pueblo pues parecía encantarle. Entonces ella aquí, como era importante, se vistió como Isis. Y también probablemente, así como te parece chiste, pero es anécdota porque sale en el papiro de Ebers, Cleopatra aparentemente tenía distintos esclavos que ella ordeñaba todas las noches para hacerse mascarillas con el resultado de su ordeño para ponérselas en la cara para que la cara le tuviese más tersa y como conservar la juventud.
Espero que me hayan entendido porque no les voy a explicar mejor esto porque... Entonces, pues bueno, seguramente la noche anterior, la noche antes de ver a Marco Antonio, ella se hizo su mascarilla de ordeñación de hombre, ordeñación de esclavo, y estaba en su mejor momento para ver a Marco Antonio. Marco Antonio cae enamorado a los pies de Cleopatra, como le pasó a Julio César también, y se hacen aliados y amantes. Marco Antonio entonces le pide el dinero para seguir expandiendo el Imperio Romano, y como este hombre se había hecho su aliado, ella dijo como que, oye, como que se me parece buena idea que sigas expandiendo el imperio, pero si yo soy tu aliada, capaz puede que sea para el imperio egipcio y no el imperio romano. Entonces esta mujer, que era la mujer más rica del mundo, le da el dinero y Marco Antonio empieza a pelear por ahí. Pero resulta que no le va demasiado bien, empieza a gastar el dinero de Cleopatra y le toca regresar a Alejandría con Cleopatra porque no conquista ninguna de las tierras que quería conquistar. Pero no pasa nada porque Cleopatra, aparentemente este fue el gran amor de su vida. Pero ya van a ir viendo, porque literal es cual Romeo y Julieta. Yo creo que Romeo y Julieta se inspiró de aquí. Entonces, Marco Antonio pasa más o menos como 3 años en Alejandría con Cleopatra. Supuestamente se llevaban súper bien, que los dos tenían el mismo humor, a los dos les encantaba beber, los dos eran como mucho más liberales de lo que era normal para la época y se hacían bromas todo el tiempo. Y ahí viene una historia que es súper contada, una leyenda de Cleopatra que ya está demostrado que es imposible que haya pasado, pero como todo el mundo la cuenta, pues yo se la voy a contar también. Ella hizo una apuesta con Marco Antonio porque les encantaba eso, como apostar, jugar, hacerse bromas el uno con el otro. Entonces ella apuesta con Marco Antonio a ver quién puede hacer la cena más cara. Marco Antonio hace una cena súper cara, se gasta todo el dinero del mundo y dice, esta mujer no me puede ganar porque hice una cena demasiado cara. Y Cleopatra entonces en la cena de Marco Antonio agarra, pide una copa de vinagre y se quita una de sus perlas, a meter el vinagre, espera que la perla se disuelva y se toma la copa con la perla. Y Marco Antonio dice, ok, eres más inteligente que yo, me ganaste. Pero resulta que esto no puede ser real porque sí, las perlas se pueden disolver en vinagre, lo han intentado, a ver si esta leyenda es real, pero resulta que le tomaría días a la perla disolverse en el vinagre, así que esta mujer no se pudo haber quitado el pendiente y beberse la copa en ese mismo momento, pero igual. Entonces, bueno, en este tiempo tienen 3 hijos, unos morochos primero, una niña y un niño, y luego tienen un varón. Marco Antonio estaba teniendo el mejor momento de su vida, pero de repente le llegan noticias a su esposa, porque sí, Marco Antonio también estaba casado. Está teniendo problemas con Octavio, porque resulta que Octavio era esposo de la hija de la esposa de Fulvia, que es la esposa de Marco Antonio. No sé si era hija de Marco Antonio también, creo que no. Pero bueno, Octavio, que es con el que tienen este arreglo medio raro de repartirse Roma en 3 partes, se había casado con su hija o su hijastra y en este momento quería divorciarse. Y su esposa, la Marco Antonio, estaba diciendo, tú no te vas a divorciar de mi hija porque eso no se le hace a mi familia. Y Marco Antonio dice, pues tengo que volverme para mi casa porque mi esposa está teniendo problemas con Octavio y Octavio es mi amiguito. Entonces vamos a ver qué pasa. Llega a Roma y se entera que el conflicto que tenía la esposa con Octavio se había vuelto un conflicto bélico que a él no le funcionaba para nada, él no quería tener problemas con Octavio. Entonces, believe it or not, se puso del lado de Octavio y mandó a su esposa al exilio a una isla griega, le mandó una carta diciéndole que cómo era posible que ella se hubiese metido en asuntos de política, que no eran cosas de mujeres. No eran cosas de mujeres, no, porque Cleopatra sí se puede meter en política, pero la esposa no importa. Él le manda esta carta a Fulvia, la esposa, diciéndole el tema de que por qué había actuado como en su nombre. Y resulta que esta mujer no pasa ni un año en el exilio y de repente se muere. No estoy diciendo que Marco Antonio la mandó a matar, pero tampoco estoy diciendo lo contrario. Entonces quedaron Marco Antonio y Octavio con el tema de que ya no quieren una alianza familiar, solamente política, y eso es súper peligroso. Entonces Octavio le dice, no, pues no pasa nada, yo tengo una hermana, Octavia, tú te casas con Octavia y volvemos a ser familia, todo el mundo feliz. Y Marco Antonio le dice, oye, sí. Entonces Marco Antonio le toca casarse con Octavia, la hermana de Octavio, y quedarse más tiempo en Roma del que pretendía, creo. Pero 3 años después, Marco Antonio regresa a Alejandría. De nuevo, supuestamente su razón real era que necesitaba financiación para seguir ampliando el Imperio Romano. Y Cleopatra le dice, bueno, está bien, yo te ayudo económicamente a que tú pelees con los pardos, con la gente que quieres pelear, pero tú me das parte del control del Mediterráneo. Y Marco Antonio fue como,
ok, no veo fallas en su lógica. Además, recordemos que esta es una mujer con la que ya tenía 3 hijos también, ¿no? Entonces, bueno, ellos más o menos como que tomaron la relación donde la habían dejado. Ya Cleopatra tenía como 32 años para este momento y consigue que Marco Antonio le pida al Senado romano que acepten a Cesarión, a Cesarcito, como hijo legal de César, que lo aceptaran como sucesor de César, porque ella misma no lo podía hacer porque obviamente el Senado romano no lo iba a aceptar de ella, pero Marco Antonio tenía apoyo de la gente en Roma. Entonces Marco Antonio, enamorado, le dijo, sí, está bien, yo le pido al Senado que acepten a Cesarión como hijo de César. Cuando Octavio se entera de que Marco Antonio le está pidiendo esto al Senado, no le cae para nada bien, porque obviamente esto a Octavio, que es el único hijo legal de César, no le conviene que tener competencia. Entonces empieza a tener problemas con Marco Antonio y empieza a hacerle una campaña de desprestigio en Roma, porque él no podía simplemente atacar a Egipto, porque como en Egipto estaba Marco Antonio y ahora esta parte era como de Marco Antonio, que era romano, era como meterse en guerra civil. Pero si él hacía una campaña de desprestigio y le hacía pensar al pueblo romano que Cleopatra era una bruja, que lo estaba manipulando, que se había casado con Cleopatra clandestinamente, el pueblo romano no lo iba a querer, porque Marco Antonio ya estaba casado en Roma con las leyes romanas y los dioses romanos, y la bigamia era ilegal, y además si se había casado en Egipto, significaba que estaba reconociendo a los dioses egipcios, entonces ya no era romano, ya no era una guerra civil, toda la cosa. Entonces él empezó su campaña de prestigio, y como a Marco Antonio no le gustó que Octavio empezara la campaña de prestigio, dijo, ¿sabes cómo es la cosa? Yo me divorcio de tu hermana porque al final ni la quiero, así que me voy a divorciar. Y cuando Marco Antonio dijo, me voy a divorciar de Octavio, Octavio dijo, ok, te divorcias, yo te declaro la guerra. Ahora Egipto y Roma están en guerra. Octavio se viene con toda su gente a pelear con Cleopatra, y Marco Antonio pelean en el medio del mar. Octavio está ganando, entonces Marco Antonio y Cleopatra huyen de nuevo a Alejandría, dejando a la mayoría de sus tropas ahí. Entonces pues ya lo único que les quedaba era básicamente esperar a que Octavio llegara a Alejandría para que los capturara, porque ya no tenían más cómo pelear con el excuñado. Octavio ataca a Alejandría, Cleopatra y Marco Antonio resisten el primer ataque, pero ya estaban rodeados, ya sabían que era imposible ganar. Entonces, tanto Cleopatra como Marco Antonio deciden escribirle por separado a Octavio. Pero resulta y acontece que Marco Antonio le escribió a Octavio diciéndole que él se entrega, que se suicida incluso si quiere, que es una forma un poco no honrada de morir para los romanos, si él le promete que le perdona la vida a Cleopatra y a sus hijos. Pero Cleopatra, por su lado, le escribe a Octavio diciéndole, yo te puedo entregar a Marco Antonio si tú me prometes que me dejas a mí siendo reina de Egipto y me dejas quedarme con mis hijos. Me prometes la seguridad de Cesarión, sobre todo. Entonces Octavio a Marco Antonio no le responde, porque a Marco Antonio pues no le interesa, ya él sabe que Marco Antonio no puede hacer mucho. Pero a Cleopatra le dice, está bien, voy a hacer negocios contigo, entrégame a Marco Antonio y yo te perdono la vida de ti y a tus hijos. Entonces Cleopatra hace todo este plan, hace un acuerdo supuestamente con Marco Antonio para suicidarse los dos, porque para Marco Antonio no era una forma buena de morir, pero para Cleopatra sí. Entonces Cleopatra le dice, sí, vamos a suicidarnos, pero ella tenía que suicidarse sola también por tradición, como que nadie podía ver morir a la reina. Entonces ella se retira a su mausoleo y hace que le manden un mensajero a Marco Antonio con una carta de ella diciéndole que ya se había suicidado, que lo esperaba en el más allá, que lo amaba y toda la cosa. Y Marco Antonio, supuestamente, cuando lee esta carta, se vuelve como loco, llora, grita, patalea y se apuñala, se suicida. Por eso les digo que es una historia a lo Romeo y Julieta. Pero resulta que esta mujer, Cleopatra, no se había suicidado. Ella escribió esta carta para un poco intentar salvar a Egipto, su reinado, su poder. Y cuando sabe que Marco Antonio está muerto, se reúne con Octavio y, según las malas lenguas, intenta también seducir ahora al último que le falta para que se ponga de su lado, pero se da cuenta de que con Octavio no va a funcionar, que Octavio lo que está buscando es intentar llevársela a Roma para exponerla un poco en las calles como trofeo de guerra, que la gente haga con Cleopatra lo que les dé la gana para tener él más popularidad. Entonces Cleopatra dice, no, mi amor, eso sí que no te lo voy a permitir. Entonces se suicida, pero no se suicida así a lo, me maté y ya, sino que acordémonos que es una mujer que le encanta la teatralidad. Supuestamente lo que hizo fue dejar que una culebra la mordiera en uno de sus pechos para morir como ella quería y no como Octavio quería, que no la humillaran en Roma, básicamente.
Y ustedes piensan que la historia se va a terminar ahí, pero no, la historia no se termina ahí. Antes de suicidarse, había mandado a Cesarión y a sus otros hijos con gente supuestamente de su confianza a que huyeran de Octavio. Y esta gente con la que estaban huyendo los niños se enteraron de que Marco Antonio estaba muerto, de que Cleopatra estaba muerta y de que ahora la gente que podía pagar por la gente que ellos tenían en custodia era Octavio o los romanos. Entonces iban en este sentido, se enteraron y se devolvieron. Entonces pues Octavio obviamente no cumplió su palabra de que iba a mantener a los hijos de Cleopatra vivos, porque para él era súper peligroso tener a otro hijo de César como contrincante, y lo mata. Pero decide quedarse con los 3 hijos menores de Cleopatra, porque al final esos 3 hijos también eran hijos de Marco Antonio, o sea, eran medio romanos, y no se le ocurrió mejor idea sino que llevárselos a su hermana. Fue como, hola, mira hermana, ¿te acuerdas que tú estabas casada con este tipo? Bueno, este tipo tuvo 3 hijos con su amante y aquí están, para que los cuides tú, porque no sé qué más hacer con ellos. En realidad se los llevó a Roma porque igual eran hijos de Cleopatra y dejarlos en Egipto era súper peligroso para él. Entonces estos niños, de los varones no se sabe mucho, no hicieron nada importante, pero la niña aparentemente la casaron con algún rey, algún trato político, que era lo que hacían con las mujeres en esa época. Y porque la historia de amor sigue, la historia de amor no se termina, Cleopatra cuando se suicida, ahora sí le manda otra carta a Octavio y le dice que por favor al menos la entierre con Marco Antonio, porque Marco Antonio era el amor de su vida, y Octavio accede. Entonces Cleopatra y Marco Antonio aparentemente están enterrados juntos. Y esa es otra de las razones por las que me pareció cool hablar de Cleopatra en este momento, porque en el Valle de los Reyes, en Egipto, donde están todas las tumbas de los faraones, han encontrado muchas tumbas y tumbas de faraones de mucho tiempo antes de Cleopatra. Cleopatra fue la última faraona. Después de eso, Egipto se anexó a Roma como otra provincia de Roma. En este valle han encontrado tumbas de gente que murió mucho antes de Cleopatra, pero de Cleopatra no habían encontrado la tumba. Hasta hace como un mes que consiguieron un pasillo que lleva a una tumba fúnebre y se cree que por lo que han conseguido en ese pasillo puede que sea la tumba de Cleopatra, así que muy probablemente podamos entrar o descubrir, ver qué había en la tumba de Cleopatra. Pero como esta mujer es teatral hasta después de muerta, no, un chiste, no debería reírme de eso, no está tan fácil abrir la tumba porque resulta que de los últimos 2000 años para acá ha habido muchos terremotos y ahora parte de la tumba está bajo el agua, entonces no está fácil de explorar como otras tumbas porque no tienen fácil acceso, aparentemente. Eso por ese lado. Y por el lado de la moda, que les quería comentar también porque me parece súper curioso, en 1963 se hizo una película sobre Cleopatra que se hizo súper famosa, que la protagonizó Elizabeth Taylor. Y esta película es una de las razones por las que tenemos muchas creencias erróneas acerca de lo que era la moda egipcia en ese momento, porque obviamente en el 63 no podían realmente demostrar la desnudez real que era normal para los egipcios. Entonces estos trajes que utiliza Elizabeth Taylor son inspirados en la cultura egipcia, pero no son la realidad. La realidad, cuando lo vemos en las pinturas y en las representaciones que hay de los hechos históricos, se ve que Cleopatra siempre está semidesnuda o con ropa transparente. Pero igual les quería comentar de esta película porque me parece súper curioso que en esta escena de esta película, esta capa obviamente no está hecha de oro porque hubiese sido demasiado pesada, está hecha de cuero, o sea, ni siquiera es que tiene incrustaciones de oro ni nada, creo que está hecha de cuero y está pintada de dorado. Y esta capa se vendió en una subasta en el 2012 por $60,000. O sea, la gente todavía, después de más de 2000 años, todavía la gente que habla de Cleopatra hace dinero con su nombre. Y la película rompió récord porque fue la película más cara para producir en ese momento. Se gastó un presupuesto de $44 millones para producirla, que todavía hoy en día $44 millones es muchísimo dinero. Y de esos 44 millones, aproximadamente $300,000 fueron utilizados únicamente para hacer los trajes de Cleopatra. Y el detalle final, que lo dejé para el final porque no quería sesgar su opinión sobre esta mujer, es que aparentemente Cleopatra no era tan bella como nos hacen pensar en esta época que era. Resulta que en ese tiempo lo que utilizaban para retratar a la gente eran las monedas
y las monedas y el único busto, creo, hay uno o dos bustos de Cleopatra que hay, muestran una imagen de Cleopatra completamente distinta a la imagen que tenemos nosotros hoy en día. Y se los dejé para el final porque me parece súper curioso que leí que aparentemente esto es algo que hicieron los romanos, porque al final los que ganan siempre son los que escriben la historia, y en este caso ganaron los romanos, y prefirieron pintarla como esta mujer súper bella y súper seductora y lujuriosa y que tenía un poco de magia negra y toda la cosa, porque para como quitarle un poco todos los méritos que tuvo como mujer regente en ese momento, porque no entendían cómo una mujer podía estar a su igual, que me parece súper increíble y me parece que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, aparentemente este tema de la belleza y que ella se haya vuelto un icono de la belleza todavía 2000 años después, es por culpa de los romanos, pero no era como para hablar bien de ella, sino más bien como para hablar mal. Luego de ella, Egipto se volvió solo una provincia más de Roma y se perdió la dinastía ptolemaica. Cuéntenme por favor qué tal les pareció la historia. Yo no sabía que la historia de Cleopatra tenía tantos plot twists, pero Dios mío. Y si les gustó este formato de video, por favor déjenme en los comentarios quién les gustaría que fuese la siguiente persona a la que le haga la biografía. Ya saben más o menos qué es lo que estoy buscando, ¿no? Que sean mujeres o íconos de la moda que yo haya, históricos, que yo pueda buscar, pero sobre todo centrarme no solamente en contarles la historia, sino también en la parte de la belleza, en la parte de beauty, que es lo que más hablamos aquí. No olvides suscribirte a mi canal, que lo puedes hacer en mi carita aquí, y darle clic a las notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba el próximo video, porque subo más o menos videos una vez a la semana, pero nunca en un día específico, así que para que no te lo vayas a perder, dale clic aquí. Yo les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye.